a meternos de lleno en una de las rutas más famosas del mundo, para intentar responder a una pregunta que tiene mucha miga. ¿Por qué el Camino de Santiago es, tan emblemático aquí en España? A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, mirad este número: 327.378. Ahí es nada. Esa es la gente que llegó a Santiago solo en 2018. O sea, está claro que esto no es una simple ruta de senderismo, ¿verdad? Es un fenómeno a escala mundial. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un camino, un sendero que tiene sus raíces en la Edad Media, se haya convertido en algo que mueve a cientos de miles de personas cada año? Pues para entenderlo vamos a tener que viajar bastante atrás en el tiempo, más de 1000 años de hecho. Venga, pues vamos al principio de todo, al origen de la leyenda que lo empezó todo. Todo arranca por allá por el año 820 más o menos. Imaginaos la escena. Un ermitaño, un tal Pelayo, ve unas luces bastante misteriosas sobre un campo que estaba totalmente deshabitado. Claro, se queda intrigado y avisa al obispo de la zona, Teodomiro. Este se pone a investigar y, sorpresa, confirma un hallazgo que es, alucinante: la tumba del apóstol Santiago el Mayor. La noticia corre como la pólvora, llega a oídos del rey Alfonso II de Asturias, que no se lo piensa dos veces y ordena levantar ahí mismo una primera capilla. Y lo que es súper interesante es lo que el propio rey dejó por escrito en un documento del año 834. Dijo que le rendía culto, con lágrimas y oraciones, como patrón y señor de España. O sea que Alfonso II no solo está validando el descubrimiento, sino que se convierte él mismo en el primer peregrino oficial. Le da una importancia política y espiritual al lugar desde el minuto 1. Y a partir de ahí, el sitio empezó a crecer. Claro, la capilla esa pequeñita del principio se convirtió en una iglesia prerrománica más grande en el 899. Luego, eso sí, se llevó un golpe durísimo en el 997. Almanzor la destruyó. Pero aquí viene lo importante. La tumba del apóstol se salvó, la respetaron. Y gracias a eso, la peregrinación pudo seguir. Y ya finalmente, en 1075, se empezó a construir la catedral románica, la maravilla que conocemos hoy. Pero es que el camino enseguida fue mucho más que un simple destino religioso. Se convirtió, de hecho, en la gran autopista cultural de la Europa medieval, una especie de Internet de la época, si queremos verlo así. Tenemos que ponernos en la situación de la época, ¿vale? Las dos grandes peregrinaciones para los cristianos eran a Roma y a Jerusalén. Pero claro, llegar hasta allí era una auténtica odisea, a menudo muy peligroso. Y de repente surge Santiago de Compostela como una alternativa mucho más segura, más accesible, y así es como se consolida como uno de los 3 grandes destinos de la cristiandad. Hay una cita que se le atribuye a Goethe que lo clava: Europa nació peregrinando a Compostela. Y es que es verdad, esta red de caminos fue clave, pero clave de verdad, para que se empezara a forjar una identidad, una conciencia común europea. Es que el camino fue un canal de intercambio brutal. Por ahí no solo pasaban peregrinos, pasaban ideas que marcaron una época, pasaba el arte, pensad en todo el románico que floreció a su paso, pasaba gente que ayudó a repoblar un montón de territorios, y por supuesto funcionó como una ruta comercial de primer orden y como el pegamento que unió a los reinos cristianos de la península. Pero que el impacto del camino no es solo cosa de libros de historia, afecta y mucho al paisaje y a la gente que lo recorre hoy mismo. Mirad este gráfico, porque esto es fundamental. En la España rural, que como sabemos sufre muchísimo la despoblación, el camino es como un salvavidas económico y social. Hay estudios que demuestran que en algunos pueblos la ruta ha frenado la caída de población hasta en un 30%, un 30%. O sea, está manteniendo vivos pueblos que, de otra forma, a lo mejor ya no existirían. Y claro, si pensamos en un símbolo del camino, a todos nos viene a la cabeza la concha de Vieira, ¿verdad? Al principio era la prueba, el souvenir que se llevaba el peregrino a casa para demostrar que había llegado. Hoy su significado es mucho más amplio. La lleva todo el mundo y es, la señal icónica que te va guiando kilómetro a kilómetro. ¿Y quién hace el camino hoy en día? Pues de todo. Las motivaciones son súper variadas. Por un lado tienes al peregrino de toda la vida, el que va movido por la fe. Y por otro, ha aparecido la figura del turigrino, que es una mezcla, ¿no? Alguien que lo hace por deporte, por turismo, por cultura. Esto ha creado hasta un dicho muy famoso entre la gente que tiene los albergues: el peregrino agradece, el turista exige. Pero da igual por qué empieces a caminar. Al final, el camino te ofrece una experiencia muy, muy personal. Me encanta lo que dijo un peregrino alemán: cuando caminas, cada paso es un pensamiento. No puedes escapar de ti mismo. Y yo creo que ahí está una de las claves de por qué engancha tanto a gente de todo tipo. Esa parte de introspección. Vale, y para ir terminando, vamos a ver cómo resurgió en la época moderna y cómo se ha consolidado como lo que es hoy, un símbolo de Europa que perdura.
Después de siglos un poco más flojos, el camino vivió un renacimiento espectacular a finales del siglo XX. Hay 3 momentos que fueron decisivos. Primero, la visita del Papa Juan Pablo II en el 82, que le dio una visibilidad mundial. Segundo, el trabajazo de Elías Baliña, un párroco que se dedicó a pintar las famosísimas flechas amarillas para que nadie se perdiera. Y tercero, la campaña del Xacobeo 93, que ya fue el empujón definitivo para relanzarlo como un recurso cultural y turístico de primer nivel. Y claro, con este nuevo auge llegaron los reconocimientos oficiales, y no unos cualquiera. En el 87, primer itinerario cultural europeo. En el 93, la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. En 2004, nada menos que el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y en 2015, la UNESCO vuelve a ampliar esa protección a los caminos del norte. Casi nada. Y la justificación del Premio Príncipe de Asturias lo resume todo a la perfección. Dijeron que era un símbolo de fraternidad y eje vertebrador de la primera conciencia común europea. Es que esta frase lo dice todo. Recoge esa herencia histórica tan bestia y el valor que sigue teniendo hoy como un punto de encuentro. Y con esto llegamos a una última reflexión. En un mundo como el de hoy, que parece cada vez más secular, ¿qué empuja a tanta gente a seguir un camino que nació como algo sagrado? Pues quizá la respuesta no está solo en la historia o en la religión, ¿no? A lo mejor tiene que ver con una necesidad muy humana, muy de todos, de buscar, de conectar y de encontrarle un sentido a las cosas, simplemente, paso a paso.